¿Qué hubo? ¿Cómo están? Venimos al Oktoberfest que se celebra en Aguascalientes. El Oktoberfest es el festival de la cerveza y tiene inicios en Alemania, Múnich. Inició en el año de 1810 y lo celebran año tras año, hacen una gran festividad, hacen un festival enorme desde finales de septiembre hasta mediados de octubre, donde ponen juegos, mucha comida y obviamente cerveza, mucha cerveza. Se bebe mucha cerveza esos días porque obviamente es el festival de la cerveza. Entonces vamos a visitar este festival Oktoberfest en Aguascalientes a ver cómo se pone con cervezas locales. Me parece que son aproximadamente unas 8, entre ellas la cervecería Dharma. Entonces vamos a degustar esas cervecitas, vamos a ello. Nuestra cervecería, pues bueno, tenemos aproximadamente 5 años, 4 años trabajando. Nosotros estamos ubicados aquí en Aguascalientes, en la colonia Jardines de la Luz. Somos una microcervecería, literalmente, somos 3 personas lo que trabajamos. Somos Javier, el Beer Master, otro compañero que es Carlos Góngora, que también es Beer Master, ahorita está en otra área, no está aquí, y yo que me encargo del diseño y el branding de la marca. Y pues nada, es técnicamente eso, somos de aquí de Aguascalientes y estamos... ¿Por qué tomar Arquímedes? ¿Por qué tomar Arquímedes? Porque manejamos estándares de calidad precisos. Nuestra cerveza es analizada en un laboratorio llamado Microlab Industrial. En ese laboratorio nos dan resultados y nos dan, digamos que nuestros ensayos, en donde nos dicen los métodos y demás en cuanto a lo que está fallando. Además, otro plus agregado es de que, por ejemplo, nuestros cerveceros, tanto Javier como Carlos, son químicos los dos. Entonces tienen un control específico de todo lo que es en cuanto a la receta de la cerveza. Todo está hecho de manera específica y exacta. O sea, vamos a probar a ver qué onda. Sí, tú inténtale, te retamos. Me estás contando que hay un pasecito. Sí, mira, tenemos este pase. Ajá. Con este pase lo que hacen es de que comprar, cuesta 100 pesos aquí, sí, pero tienes permiso o opción a degustar en todas las cervecerías un poco de cada uno de los estilos. Pues va. Entonces vamos comprando el pasecito para degustar la cervecería Arquímedes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Esta me contabas que es la Golden? Es la Golden, es nuestro estilo clarito. Es más o menos un estilo enfocado en la malta, y también equivalente a la cerveza comercial. La diferencia es que como cerveza artesanal es una cerveza ale en lugar de una cerveza lager. Por eso esta cerveza pues tiene su sabor especial proveniente acá de la levadura, y también es como para demostrar acá nuestra calidad de la cerveza en su ingrediente más básico, la malta. Es como el equivalente italiano de la pizza de queso. ¿Sí? Vamos a probar la Golden. Saludcita, me supongo que ustedes ya. Salud, mira. Pues sí. ¿Esta cuántos grados de alcohol tiene? Tiene poquito, 4,5. Poquito, porque normalmente tienen como 9. Bueno, tenemos una que es de 9, otras de 7, otras de 6. Entonces, esa es la más ligerita. Está bien buena. También le suelen llamar blonde, así de cerveza güera. Cerveza güera. Sí. Me encantó, Sí, está muy rica. Es para que nos busquen en la página, búsquenos en Facebook. ¿En Aguascalientes la gente dónde puede conseguir cerveza? Para conseguir nuestra cerveza no la manejamos en ninguna tienda o punto fijo de venta. Lo que pueden hacer es ir directamente a nuestra cervecería. Estamos ubicados en Jardines de la Luz. O igual lo que pueden hacer es mandarnos un mensaje vía Instagram o Facebook y por ahí nos ponemos de acuerdo. La página es en Instagram Arquímedes Cervecería y en Facebook Cervecería Arquímedes. Huevo. ¿Dónde son ustedes? Estamos Está muy buena. Ahorita nos damos otra vuelta. Ya. Aquí estamos con Miguel de Cervecería Dharma. ¿Cómo andas, Miguel? Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar de Cervecería Dharma? Por eso vine, de hecho, porque me invitó buen Pablo. Ya tengo el gusto y el placer de probarla, es de mis favoritas de Aguascalientes. Gracias. Cuéntanos de Cervecería Dharma. Cervecería Dharma, pues bueno, ya lleva varios años, si no me equivoco es desde el 2009, ya tiene un ratillo. Ahorita, pues de las que les podemos ofrecer, traemos dos cervezas nuevas, 3. Tenemos la Gose, que es una cerveza de origen alemán. Se dice que tiene aproximadamente 1000 años de antigüedad, es una cerveza ácida, elaborada con trigo y sal. También tenemos la Wheat de Jamaica, es una cerveza elaborada con
trigo y con estas notas de Jamaica natural. También tenemos como nueva la Carajillo Stout. Esta se elabora con malta, que tienes estas notas como tirando a café o a chocolate semi amargo. Y también pues el Carajillo, que es este licor con café. Es como me gusta, que da un chingo de espuma. ¿Esta cuál viene siendo, mi Pablo? La Goce. Es una cerveza de trigo, 3.7 grados de alcohol, una cerveza sour, es decir, ácida. En el proceso de fabricación lo que hace es una fermentación ácido-láctica. Posteriormente se mata esa fermentación, esos bacilos, y se mete una fermentación con Saccharomyces. Vamos a probarlo. Yo estoy pidiendo las más ligeritas para no ponerme pedo aquí y pasarla suave. Ahorita lo vamos a empedar. Así no se preocupen. Vamos a empedarlo ahorita. Güey, tiene un sabor muy peculiar. Ácido. Y sal. Ácido. Sí, sí, justamente como si fuera una michelada, pero digamos, no quiero... No. Es la relación que tenemos nosotros con las cervezas ácidas. A mí me gusta. Verga, está bien chida, güey. La cerveza Dharma Ahí la llevamos. está en mi corazón. Vamos pues. De hoy y te dan una degustación, viene siendo la tercera parte de una chela. Pues aquí andamos con el buen Uriel de la cervecería. ¿Qué tal? Lighthouse. ¿Qué nos puedes contar de Lighthouse? Bueno, te explico brevemente. Somos una cervecera de aquí de Aguascalientes, tenemos ya 3 años en el mercado. Tenemos 4 estilos de línea. Viene siendo una cerveza Blonde Ale, la más ligera que tenemos, la más noble, 4.5 grados de alcohol. Está enfocada en ser una cerveza ligera, refrescante y bueno, pues para todos, ¿no? Tenemos una Red Ale con piloncillo. Esta está enfocada más en los sabores dulces de la malta. También manejamos una English IPA. Tú sabes, las IPAs se conocen por ser muy amargas, muy intensas. Está muy buena, la verdad, para los que les gustan las IPAs. Y tenemos una Sweet Stout, viene siendo una cerveza oscura con cacao. Tratamos de agregarles ingredientes a todas nuestras chelas para darles un carácter especial como la marca lo requiere, ¿no? Pues, ¿qué más te platico? Soy un apasionado de la cerveza, todos son camaradas aquí, venimos a divertirnos. Pues muchas gracias, sí, vamos a... Mira, aquí tengo mi panecito. Claro, qué bueno. Muchas gracias. Chingón. No, pues bienvenidos, los estamos ¿En redes esperando. sociales dónde nos pueden buscar? Nos pueden encontrar en Facebook como Lighthouse Cerveza Artesanal y en Instagram como Cerveza Lighthouse. Por favor, síganos, denle like y empiecen a apoyar el proyecto, está muy chingón la verdad. Ya está, pues vamos a probarlo. ¿Quieres empezar suave? Yo creo que la Blonde Ale es una muy buena opción. Sí. Carnal. Pues vamos a probar aquí la IPA de la Lighthouse, que también tiene, me comenta, con romero, ¿no? Sí, trae romero. ¿Qué tal huele? Sí, muy a bosque. Papinada, pues, no sí, sé, sí. herbal. Herbal, muy... Yeah. Pensamos que era aquí. Ay, güey, sabe bien diferente. O sea, probar una cerveza diferente creo que se agradece porque muchas saben similar. Bueno, eso creo que es característico de las artesanales. Ajá. Está muy buena, felicidades. De verdad es que Muchas gracias. Lighthouse me gustó muchísimo. Ahí que ven. Estamos aquí en la cerveza chilera. Chilera como tal. ¿Qué nos puedes contar de la cerveza chilera? La cerveza chilera es una estilo American Pale Ale. Es una cerveza clara dorada. Tenemos en ella notas herbáceas, así como tonos frutales como la piña y el mango. Es una cerveza muy fresca, para el calor queda de lujo. Tiene 5.6 grados de alcohol. Entonces, un amargor excepcional que no tan fácil lo encuentras en alguna clara. Es lo que ha sido nuestra clave, ¿no? Ese amargor que le proporcionamos. Está muy equilibrado, pero no deja de ser tan fácil de pasar desapercibido. Está muy sutil. Venimos a probarla. Claro que sí, hermano. Aquí tengo mi pasecito. Claro, muchas gracias. Pasecito mágico. Es una cervecería que tiene apenas 1 año de vida y esa es la cerveza con la que... Pero con todo el amor y el corazón. Eso sí, créeme que se ha tenido mucha pasión en este producto. Chilera es un vocablo guatemalteco.
es algo como decir, qué cool, qué padre, qué chida. Sí, me llamó la atención. Sí. Qué bueno que me lo dijiste. Sí, esto es lo que significa chilera, por lo tanto es el nombre que llevó esta cerveza. Cerveza chilera. Está bien suavecita, bien rica. Una Muy fresca, que le llamamos que es una cerveza pisteable, que por no puede estar viviendo sin que te arte. Sí, se me hace fresca. Sí, esa es la palabra correcta. Fresca. ¿Redes sociales, amigo? Sí, chilera Chilera. Beer en Instagram y en Facebook. Y por ejemplo, si alguien quiere comprar chilera, ahorita están vendiéndola en algún lado. ¿Es a Tenemos domicilio? bastantes puntos de venta. Puntos de venta. En la página puedes pedirlo directamente en la página para domicilio. Desde 6 piezas va a servicio sin costo adicional, servicio a domicilio sin costo adicional. Ok. Y tenemos varios puntos de venta, I Pour You, tenemos a James, Ok. varios restaurantes adicionales a estos. Sí, sí. Y tiendas especializadas en vino como la Esquina del Vino, Testevin y el Beer Boutique. Súper recomendada, la verdad me encantó. Muchas gracias. No, Muchas para gracias por servirte. hacer cerveza No, tan, gracias a ti tan buena. por la nota. Gracias. Bienvenido. Pues aquí estamos con Melesio, con Mele, con la cerveza Goza la Vida. ¿Qué nos puedes contar de la cervecería Goza la Vida? Bueno, ahorita llevamos desde el 2014 haciendo chela. Tenemos una Hoppy Blonde, una Peanut Butter, Oatmeal Stout y Imperial Stout. Y también traemos un fermentado diferente a base de té negro que se llama Hard Kombucha. También tiene mezcal y arándano. Y una suavecita ahorita que nos pueda recomendar. Una suavecita chela y la Hoppy Blonde. Es la más suavecita. Yo creo que me voy a echar esa para probarla. Va, ya estás. ¿Quieres la degustación, verdad? Sí. Hoy se vale. Mañana ya, que mañana pensemos. Pues vamos a probar aquí la Blonde. Sí, muy extraño, ¿no? Está buena. ¿Cuál es tu favorita? La Blonde. La Blonde. Está muy buena. ¿Redes sociales donde los puedan seguir? Es Goza la Vida Brewing Company o GLB Brewing Company. Así estamos en Facebook e Instagram. Perfecto. Pues muchas gracias, mi Mele. No, a ti. ¿Conoces un oriental que te dijo Salud. que los holandeses tenían? Aquí estamos con el buen Ixe de Cervecería Hidromiel. Claro que sí, mira, nuestro producto es algo distinto, una opción diferente para la gente que no le gusta la cerveza. Nuestro producto es la hidromiel, que básicamente sería un vino hecho a base de miel de abeja. Tenemos 3 presentaciones, la primera que es la más sencilla, el fermentado a base de la miel pura de mezquite, la más sencilla, más clarita y más dulce. La siguiente, la Tropical Mead, un perfil más complejo a notas tropicales de guanábana y cítricos. A esta hidromiel, que es igual con miel de mezquite, le agregamos el lúpulo, que es lo que le da el amargor a la cerveza, para tenerlo más complejo este perfil. Ya de barril, en esta ocasión les presentamos una infusión con frambuesa, lo que lo hace amarga y dulce a la vez, que es lo que te podemos ofrecer este día. ¿Cuál es tu favorito? Para mí, la que estoy tomando, la de frambuesa. Oye, fíjate que en Calvillo vi una que están ahí instalados también. Justo en la Tragonera, En el mero centro. debe ser, si es en el mero centro un Y restaurante. se me hace que probé la típica que es con... me imagino que es esta, ¿no? La de mezquite, así Me es. gustó mucho. Entonces, ¿tú me recomiendas esa? Yo te recomiendo, para mí la más rica es esta. Y si no, después Pues, te podemos dar la prueba de la otra. Échame una de esas, carnal. ¿Pura Ah, prueba? sí, sí, sí. Ya está. Porfa. Es hidromiel, que es el fermentado de miel de mezquite con infusión de frambuesa. Pruébala, dime qué tal y te damos de la otra. No, pero solo tengo una. Ahorita. No importa. Ahorita sabemos que sea la otra, no te apures. Bueno. ¿Sabes? Cuando probé la otra, como paréntesis, me supo un poco a sidra. Así, ok, vale. Sí, ese... Yo que soy muy fan de la miel, me encantó. Sí, 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 qué sí. chido. Es miel cosechada aquí en Aguascalientes. Somos muy amigos del apicultor directamente. ¿Dónde puede comprar las personas aquí en Aguascalientes o dónde pueden ir a tomarse una? Claro que sí, hidromiel? para pedidos ya personales para su evento nos pueden encontrar en redes sociales como Zánganos Brewing Co. O para compras en físico ya directamente en la zona centro de la ciudad, en la calle Carranza, nos ubicas Beer Boutique. Sí, sí, he escuchado de ella. Beer Boutique es la matriz de venta de cerveza artesanal importada aquí en Aguascalientes. Entonces, justo ahí en la calle Carranza, enfrente de Cervecería La Principal, nos pueden encontrar de manera física en botellas cuando se den una vuelta. Pues sí, está buenísima. Hidromiel. Muchas gracias, Mixer. Excelente. No, hombre, aquí andamos.
Pues cuéntame, Mieli, de Ágata. Nosotros somos una marca que tenemos aproximadamente 6 años. Sí. Somos, en teoría, la marca más reconocida de aquí de Aguascalientes. Nos gusta concursar mucho, tenemos muchas medallas. Ahorita traemos una American Amber Ale. Fue considerada hace 3 años la mejor de Latinoamérica y hace 2 años la mejor de todo México. Traigo una Black IPA, que es una cerveza oscura con un perfil un poco más a resinas. Traigo nuestra Águila, que también es la princesa de la casa. Es una cerveza muy premiada a nivel nacional. Y tengo ahorita una English IPA, que es una cerveza muy rica, con notas un poquito más como resinosas. Y está muy Sí, chido. pues muchas gracias. ¿Cuál me recomiendas? Ay, no sé, la red está muy buena. ¿Cuál está más ligerita? La red. Dame esa, por favor. Ok. Va. Adora come tanto azúcares de la cebada como azúcares del jugo de uva. A mí mi favorita es esta. Esta está muy buena. Pues ese fue el Oktoberfest de Aguascalientes, la verdad es que la pasamos bien suave. Degustamos un poquito de cada cervecería de Aguascalientes y en verdad, como me comentaban varios amigos cerveceros, Aguascalientes tiene mucho para dar en la cerveza artesanal. De verdad es que se la están rifando machín y fue un placer estar aquí, degustar todas las cervezas. La verdad es que me llevé un poquito de cada una en el corazón. Y pues ya saben, Oktoberfest Aguascalientes se pone bien suave. Compramos una playerita de la cervecería Arquímedes para apoyar el negocio local. Es muy importante apoyar el comercio local porque de eso vivimos todos, para que circule el dinero y para que nos vaya bien a todos. Entonces, en estos momentos considero que es muy importante apoyarnos entre todos nosotros. Y aparte, lo local está chido. La neta es que lo local es calidad, es artesanal, es puro corazón. Entonces, apoyémonos entre todos nosotros y apoyemos lo local. Como ya vimos en el video haciendo la cerveza artesanal, la cerveza Dharma, es un proceso increíble el que conlleva para que te puedas tomar esa cervecita. Entonces, en el momento de tomarme esa cervecita lo valoro mucho, pues, porque sé que es un proceso que conlleva un chorro de tiempo, un chorro de corazón, dedicación, pasión, entre muchas cosas más. Y tener marcas locales de calidad que puedan estar ahí compitiendo con todas las demás a la par. Apoyémonos entre nosotros, apoyemos lo local, lo artesanal. Muchas gracias por habernos acompañado en un video más. Si te gustó este video, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte. Es muy importante para nosotros tu apoyo a tu canal, Arturo del Mar. Y pues, que tengas un lindo día. Saludos y bendiciones. Afortunadamente Aguascalientes tiene una cultura cervecera en auge, que si bien desde hace muchos años se ve en crecimiento, no es hasta estos años recientes que se ve a la luz del público y es más aceptado en los eventos.